Eguerdion guztioi. Hasiera emango diogu gaurko ezohiko osoko bilkurari. Bilkurak izaera publikoa du eta grabatu eta hedatu egingo da herritar guztiek jakin dezaten zer gai jorratzen diren bertan. Bilkurara entzule gisa bertaratzen diren pertsonak askatasun osoz etortzen dira eta ulertzekoa denez baietza ematen diote bertan esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabalkundeari. Muy buenos días, damos comienzo a la sesión extraordinaria de hoy, a la sesión del pleno extraordinario de hoy. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos que aquí se traten. Las personas asistentes como público, en caso de que vengan a la sesión, lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Beraz, lehenengo puntuarekin hasiko gara. Lehenengo puntua da diru laguntzen plan estrategikoaren eranskina aldatzea proposamena, kirol entitateen jarduera arrunten finantziazioaren zenbatekoa handitzea. Beraz, Isabel, nahi duzunean? Eguerdion. Bueno, pues estamos aquí otra vez para una nueva modificación del anexo del plan estratégico para actividades deportivas. La partida de este plan de subvenciones para el año 2021 para financiar estas actividades deportivas ordinarias, pues por lo visto necesita de una transferencia de crédito para financiar a todas las entidades deportivas que así lo han solicitado. Por ello, se solicita el traspaso de 44.000 euros de la partida de festejos para poder atender a las necesidades de las solicitudes que no iban a ser cubiertas de otra manera, sino que deben corresponder al Eibartarrak, al Urki y al Euskobaloia. Bueno, pues como en veces anteriores, desde el Elkarrekin Podemos queremos resaltar la importancia de la práctica deportiva en general, pero, en especial entre nuestra juventud. Los beneficios de estas prácticas deportivas son múltiples, no las vamos a decir ahora, tanto en la salud física como en la mental, como la necesidad que va a haber ahora actualmente, que empieza a haber actualmente en esta pandemia que está haciendo estragos también en nuestra salud mental, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, no hay mucho más que decir y nuestro voto será alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. Gorka? Bai, eguerdion. Partida eta diru laguntza garrantzitsua hau, kirol entitate eta elkartiei ohiko ekintza eta jarduera finantzatzen laguntzeko erabiltzen dana. Normalian, talde txikixendako eta txikixenendako laguntza hau beharrezkoa dala uste dugu. Aurten 400.000 euroko partida zegoen hortanako, baina 54.000 pasatxo gehiago behar dira. Finantzatu ezin da geratu diran hiru taldieri laguntzeko. Gure taldian bozka aldekoa izango da, noski, uste dugulako Eibar B aberatsa dalako hontan. Kirol taldean hitzara dakaguz, mota askotakoak, eta askok euren jarduerarako gure laguntza behar dabez, udalen laguntza. Baina horreko baten ondala gutxi, esan genduna errepikatzea nahi dugu. Ze azkenengo bi aldizetan haziendako batzordean enterau izan gara zuzenian, kirol taldiendako diru laguntzen gora bera guzti hauetaz. Guretako ez daga zentzurik, kirol patronato edo batzorde bat dukitza bertan olakoetaz ez informatzia. Ze gainera kultura teknikariak ebazten ditu diru laguntza guzti hauek, baina kultura batzordean zerikusirik ez dakalako gaixakin, ez dira aztertzen. Beraz, azkenean geratzen dira, en tierra de nadie, inuna saldu barik eta aldaketak biharri denean, haziendan ikusten ditugu zuzenian, da hori da eskakuna gustatzen. Hor zulo bat dagoela uste dugu, eta askotan esan dugu moruan, EH Bilduri oso argi geratzen jako gauza bat dela udal teknikari baten beharra, gero eta beharrezkoagoa dela, diru laguntzagoen jarraipen eta informazio transbasia egin alizateko, eta batez kirola modu komunitario batian herrixan zaindu eta txertatzeko. Oin patronatua udalan integratzeko tramitian dagoela, momentu honena izango zan guretako kontratazio honekin hastia, holan integrazioa amaitzerakoan kirol teknikari hori ja udalian lanian egoteko. Eskerrik asko. Josu? Bai, egunon danori, eguerdion danori. Guk uste dugu herriko kirol elkartiek bizitza emoten diotela gure hiriari, eta kirol elkarte horiek bizi mantentzia eta kirol elkarte horien jarduera posible egitea
funtsezkoa dela gure hiriarentzako. Eta horregaitikan, bat eitzen dugu eindako iruzkin guztiekin, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu udal taldetik eindako iruzkinekin, baina bai pentsatzen dugu elkarte hauen bizitza, elkarte hauen funtzionamenduan laguntzia udal honen estrategietan ondo txertatuta egon behar dan gauza bat dela, daukan implikazio guztiagaitxikan, bai aurren hezkuntzan, balioen transmisioan, taldian jokatzen ikasteko, eta baitxabe, jarduera ekonomiko bat burutzen dutelako naiz eta profesionalak ez izan, horrek badaukalako eragina gure hiriko ekonomian. Halan dabe, gu bat gatoz, Eibar Eskubaloia taldiak, Eibartarrak futbol taldiak eta Urkia Maina karate taldiak ez geratzeko kanpo udalak planteatuta zeuzkan diru laguntzekin, diru laguntzetatik, guk uste dugu injustua izango zala gainontzeko klubek irizpide batzukin eukitzia diru laguntza bat eta hauek diru laguntza horietatik kanpo geratzia. Baina bai nahiko genuke bebai apreziazio batein planoak bereizteko. Berdintasuna litzake klub guztiei ematia diru laguntza berbera. Eta ekitatea da guztiei ematia euren aurrekontuaren 125%. Baina ekitatetik justiziara jauzien nahi baldin badogu, Eusko Alderdi Jeltzaletik behin eta berriro aipatu izan dugu, aztertu beharko litzakela, ia ematen dian laguntza horiek klub guztientzat nahikoak dian. Eta uste dugu behar horien identifikazioan lanketa bat inbiarra daola, eta irizpide batzuk ezarri bihar diala baitxabe diru laguntza horien zenbatekoa erabaki ahal izateko. Eta horren arabera igual, klub hauetako batzuk diru laguntza haundi haua jaso beharko luketela. Eta ez, Kafe para Todos aurrekontuaren 125% indako plantamentu horretan, ekitatean gelditzen garalako justiziara salto engabe. Edozein kasutan injustua izango litzateke, aurretik esan dugun bezala, elkarte hauek, kanpo geratzia beste batzuei irizpide horrekin diru laguntzen eman zaienian, eta beraz alde bozkatuko dugu. Bueno, dano ados egon da, nik zehose luzia prestautanek, baina motza oingo dut. Kirolatarik eta fizikoa badira, eta beti izan dira gure hiriko ikurretako bat. Nuestra afición por el ciclismo, la pelota, el cross o la montaña se remontan a principios del siglo pasado y eso claro que el deporte constituye una expresión de calidad de vida, de desarrollo y de bienestar ciudadanos y como un valor social a tener en cuenta. Por eso, desde el Ayuntamiento estamos permanentemente trabajando en el cumplimiento de muy ambiciosos objetivos, que los eibarres y eibarresas incorporemos en nuestro día a día el deporte y la actividad física en general, que nuestros ciudadanos y ciudadanas cuenten con unas instalaciones deportivas amplias y modernas y que la oferta deportiva que se brinda a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas sea rica, variada y de la máxima calidad. Y precisamente para cumplir este último objetivo, y entendiendo que la labor que hacen los clubes y asociaciones deportivas amateur del municipio en la promoción y el fomento del deporte no profesional y sobre todo del deporte base es muy importante, imprescindible, el Ayuntamiento de Eibar, a iniciativa del equipo de gobierno en cumplimiento del compromiso electoral adquirido por con las entidades deportivas por el grupo municipal que lo sustenta, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, se incluyó en el presupuesto de 2021 por segunda vez, una partida para poder poner en marcha esta convocatoria de subvenciones. Lo que incorporamos fue una cuantía de 200.000 euros en el anexo del plan estratégico con el objetivo de financiar actividades ordinarias de entidades deportivas hasta poder garantizar el 25% de su presupuesto anual. Fue, como digo, una propuesta que se les hizo a los clubes. No hemos recibido por parte de ninguno más que una buena acogida de esta iniciativa. La propuesta que hace Josu de evaluar si ese porcentaje debería ser mayor o menor, dependiendo del club, creo que crearía más diferencias y perjuicios que esta propuesta que es la que está incorporada, pero bueno, en eso no vamos a coincidir en este momento.
como decía, para poder concretamente atender todas las solicitudes, que han sido 13, son 3 las que no podríamos atender, porque y por ello es la necesidad no de hacer una modificación de crédito, porque eso, como ya explicó el interventor en la Comisión de Trabajo de Hacienda, Cuentas y Patrimonio, previa justificación mediante informe del responsable del área de cultura, instructor de esas subvenciones, no es necesaria una modificación de crédito, ya que ese trámite ya se ha realizado por resolución del alcalde, que es plenamente competente para hacerlo, no así si se tratara de una disminución de partida de inversiones, que es por lo que después pasaremos a una modificación de crédito. Bueno, entiendo que todos y todas los presentes coincidimos en que el Ayuntamiento debe seguir apoyando la labor de estos clubes y las asociaciones en beneficio del fomento de la práctica deportiva, y que, bueno, pues confío en que la propuesta de modificar el plan, que sí es competencia de este pleno, saldrá adelante. Eskerrik asko, Ana, bigarren txandarekin hasiko gara. Isabel. Bueno, pues sí, la verdad es que solo que me gustaría hacer una aclaración. Bueno, no sé si es que yo no lo he entendido bien o qué, pero creo hacerla porque las subvenciones en este ayuntamiento las da evidentemente el ayuntamiento y no el equipo de gobierno socialista, porque tal como lo ha dicho parece que sea solo cosa suya, y entre otras cosas además porque sí, evidentemente el equipo de gobierno socialista es el que tiene el mando, el que ostenta el gobierno, pero también me gustaría recordar, como llevo haciéndolo desde que entré a este ayuntamiento, que están en minoría. Aunque a veces no parece que se les olvida. Aquí el ayuntamiento, y somos representantes de la ciudadanía, todos cada una de los que estamos sentados aquí, bueno, más los que faltan, no solo el equipo de gobierno. EH Bildu. Bai, sin más incidir, que estamos de acuerdo en que tienen que evaluarse estas subvenciones, pero y no por las reuniones privadas que se tienen con los clubes, si son satisfactorias o suficientes o tal, sino objetivamente por la aportación, el retorno, la labor que realizan para la ciudad, buscando esa justicia social que se ha mencionado, y sobre todo por una profesional técnica de deporte que creemos que tiene que contratarse para el efecto. Técnico que sobre todo tendría que trabajar el deporte de una visión desde la salud y con una visión comunitaria, más allá también de clubes, de abonos y de infraestructuras y de ser socios. Josu, de AJ-PNV. Eskerrik asko. Precisamente, tal como comentaba ahora el portavoz del Grupo Municipal EH Bildu, eso es lo que estábamos planteando. Nosotros y nosotras creemos que las asociaciones, los clubes deportivos merecen la ayuda de este ayuntamiento, baina iruditzen zaigu erakunde publikoek helburu publikoen arabera banatu behar duela dirua. Eta hortaz, irizpide publiko batzuk ezarri beharko liratekela zenbatekoa definitzeko orduan. Eta irizpide horien artean egon leike genero ikuspegia, egon leike hizkuntza politikan ikuspegia, eta beste hainbat. Badakit, aurrera pausoren bat emon dala, sentido horretan, hizkuntza plan adibidez bete behar bat izatia diru laguntza eukitzeko, baina gero emoten dian aurrera pausuek ez daukate islarik jasotzen dan zenbatekoan. Eta hortaz, nik uste dut batzutan gertatzen da, pleno honetan gertatzen dan bezala, eta aipatua gaur ez daudenak. Ez dauzkagula kontuan minoria batzuk dauzkaten zailtasunak gauzak aurrera eramateko. Berdin pleno honetara etortzeko, lan kontuak dialata, edo berdin jarduera batzuk burutzeko, zailtasun handiagoak daudelako beste jarduera batzuk bultzatzeko baino. Eta hortaz, biderik errezena ez dala beti izaten biderik justuena. Ana. Bai,
Bueno, yo a Isabel lo que le querría decir es que yo no he despreciado absolutamente a ningún representante presente o no presente en este pleno. Es cierto que somos en minoría, pero no es menos cierto que esto fue una propuesta electoral del Partido Socialista y en cumplimiento de esa promesa se incluyó en el borrador de presupuestos, que efectivamente no, o sea, luego se votó en el pleno y se aprobó, pero la inclusión de esa propuesta fue iniciativa del Grupo Municipal Socialista o del equipo de gobierno que está sustentado por ese partido. Y con respecto a lo del técnica de deportes, bueno, esto es algo que llevamos hablando tiempo. Es cierto que es una distorsión que estas subvenciones sean instruidas por el técnico de cultura, porque desde el patronato no se pueden instruir. Bueno, espero que cuando se produzca la integración del patronato y esté contratada esa persona, que sí que pueda hacer una valoración y un seguimiento mayor de las subvenciones, esto pues, funcione mejor que ahora todavía. Bueno, bozkatu egingo dugu lehenengo puntu hau. Aldeko botoak, mesedez. Bai, hau batez izan da, ezta? Vale. Bueno, orduan, bigarren eta hirugarren puntuekin hasiko gara. Bigarren puntua, 2021ko udal aurrekontu kreditu gehigarrien 6. espedientia, eta honekin lotuta hirugarren puntua, kreditu aldaketarako 16. espedientea udal aurrekontuko partiden arteko transferentziengatik. Como comentamos, estos dos puntos os lo comenté por correo electrónico para ver la posibilidad de tratar estos dos puntos en la medida en que están íntimamente unidos, pues tratarlos en una sola intervención que será la primera de 10 minutos y la segunda de 6, por el doble de duración. Así que empezamos, Isabel, cuando quieras. Bye. Bueno, pues ya sé que habitualmente cuando hay puntos de este tipo los explico, pero me costó entenderlo a mí. Entonces voy a hacer un muy breve, porque si no puedo estar aquí explicando los 10 minutos, igual ni lo consigo. Pues en resumidas cuentas, este pleno extraordinario se ha convocado para poder tener el tiempo suficiente para disponer del dinero necesario para 3 proyectos y empezar a realizarlos antes de que se acabe el año, ya que tiene que haber una exposición pública y si se dejaba para el pleno de noviembre, pues que será además el 1 de diciembre, pues no se llegaba, ¿no? Resumido. Bueno, esto hasta cierto punto es una sorpresa porque que haya tenido que necesitarse un pleno extraordinario, ya que el dinero de los garajes de Beval, que es con lo que se van a financiar 2 de ellos, la verdad es que ya estaba disponible, si no se equivocara, como mínimo antes del verano, sino como mínimo para después seguro. Pero bueno, como en este ayuntamiento solo se corre para lo que interesa al equipo de gobierno, pues aquí estamos, con un pleno extraordinario al que no todo el mundo ha podido asistir. Bueno, pues como ya sabemos, en el borrador de presupuestos que el Partido Socialista presentó para el presupuesto de este año, del 2021, no figuraba ni un solo euro para reanudar las obras de Andretxea Berria. Desde nuestra coalición intentamos por todos los medios conseguir revertir esta situación, como por ejemplo emplear los 100.000 euros que se supone que nos correspondían por concejala, o sea, por mí, al Elkarrekin Podemos, para el plan de choque, para abrir una partida al menos correspondiente y que al menos empezara a trabajar en ella, y si luego venía dinero, pues meter en ella, pero bueno, como mínimo tener esa partida, ¿no?, abierta y intentar meter ahí el pie. Pero constantemente se nos decía que no había dinero, que tal vez a final de año, pero no se nos daba ninguna garantía. Por ello, fue una grata sorpresa que Bildu consiguiera arrancar ese acuerdo al PSE, que encontró de repente el dinero con ellos que no encontró con nosotras. Bueno, la verdad es que lo importante es que se inauguró cuanto antes esta Andretxea, venga de donde venga el acuerdo. Pero quedaron muy claras las prioridades de cada partido. Para el PSE lo importante era el rédito electoral e inaugurar la Andretxea lo más cerca posible de las elecciones municipales, como al final va a ser. Para el PNV era más importante una veintena o algo así de aparcamientos en un barrio que la Andretxea.
Y por lo visto, tanto para Elkarrekin Podemos como para Bildu, la prioridad es tener a Andretxea Berria en funcionamiento cuanto antes, para que siga, para que amplíe esa inmensa labor que lleva a cabo en nuestra ciudad a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres. En el pacto PSE y Bildu que firmaron para los presupuestos, el 50% del recaudado, como decía antes, de la concesión de los aparcamientos de Reval iría a este proyecto, Andretxea Berria, 665.800 euros. El PNV consiguió arrancar el 30% de estas concesiones, 399.480 euros, pues como decía, para un pequeño aparcamiento en Legarre. Curioso, cuando unos días antes no había dinero para un proyecto, de repente hay para dos. Queda claro que en este ayuntamiento se da más importancia a quien presente una idea o a quien presente un proyecto que a la idea o al proyecto en sí. Así nos va. Bueno, pues seguimos inmersas en una pandemia sin querer quitarle la importancia que tiene, mucho menos a esta, pues esta pasará. Pero la violencia machista está y seguirá estando entre nosotras. Es una pandemia estructural que sufrimos las mujeres y las niñas en todos los países del mundo, en todas las sociedades. Desde el 2003, más de 1.100 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja en el Estado español, cifra en la que no se cuentan los feminicidios llevados a cabo por hombres que no mantenían o habían mantenido una relación con la asesinada. Y tengamos en cuenta que el asesinato es el último escalón en la vida de infierno, de humillaciones y maltrato que muchas mujeres han sufrido y siguen sufriendo. Los datos sobre violencia contra las mujeres en Eibar que nos ofrecieron este mes son terroríficos. En el último año las denuncias a la pareja o expareja han subido en un 50% y las agresiones contra la libertad sexual se han incrementado en un 300%. Y esto teniendo en cuenta siempre que son un porcentaje pequeño tanto de agresiones como de violaciones se denuncia. Otro dato a tener en cuenta que también me parece espeluznante es que las menores son cada vez agredidas desde más pequeñicas, incluso desde los 10 años, y los agresores cada vez también lo son, cada vez más jóvenes. Para acabar con esta pandemia son fundamentales espacios como Andretxea, lugar de encuentro, lugar de empoderamiento, lugar de formación para mujeres, que somos la mitad de la población mundial, no lo olvidemos, lugar de igualdad y de respeto. Por eso siempre defendimos la Andretxea que se haga cuanto antes, independientemente de cuándo sean las elecciones, porque nos siguen agrediendo. Da igual si es año electoral o no. Del aparcamiento de Legarre, pues tampoco tengo mucho más que decir. Es verdad que el aparcamiento es un gran problema en Eibar, eso no se puede discutir por nadie, pero desde Elkarrekin Podemos seguimos pensando que hay que establecer prioridades y la lucha contra la violencia y la discriminación de las mujeres y las niñas es y debe ser prioritaria. Puedo decir más alto, no más claro. Y bueno, y el tercer proyecto con el que se va a financiar, bueno, que ya estaba, es Mirabaso, que ya estaba proyectado, pero cuya financiación no viene de los garajes de Reval, como decía. Uy, me he puesto un poco nerviosa, ¿eh? Es que es un tema que me llega muy fuerte. Tal vez porque yo también fui una mujer agredida. Bueno, pues como ahora hablábamos de Mirabaso. La financiación no viene de los garajes de Reval, pero por cuestiones de contabilidad económica pues va en este paquete. El año pasado, cuando se vio que la crisis sanitaria y económica era pues de traca, desde nuestra coalición fuimos las primeras en ofrecer posponer este proyecto y destinar estos fondos pues al primer plan de choque. Como he dicho, hay que priorizar y lo primero es intentar que nadie se quedara atrás y que todo el mundo tuviera comida que poner en su mesa. Este año se ha retomado el proyecto. En el pacto que firmamos con el PSE, además del compromiso para realizar este proyecto, también se acordó que nuestra coalición iba a tomar parte en su elaboración, es decir, que al final, tal y como nos temíamos, Mirabaso no va a ser el proyecto por el que apostábamos desde el principio, ya que de entrada el PSE, unilateralmente unió Mirabaso al proyecto de los huertos urbanos del SACUN en contra de nuestro criterio. Desde Elkarrekin Podemos queríamos que fuera un proyecto participativo en el que se involucrara a la ciudadanía ibarresa, en el que hubiera una basoguela para que la ciudadanía pudiera gestionar el bosque y llevar a cabo diferentes actividades. Pues no va a ser así. Eso sí, nos han puesto una charca de anfibios que está muy de moda y es muy guay. ¡Guau! Y bueno, Mirabaso se va a hacer, algo es algo, pero la verdad es que el sabor que de momento, porque la verdad es que todavía no está acabado el proyecto, si seguimos en este paso, pues el sabor que nos va a quedar de momento es agridulce, la verdad. Y bueno, de momento esto es todo lo que tengo que decir. Seguro que tendré bastantes cosas que contestar a las intervenciones del resto de los portavoces. Lo haré lo mejor que pueda, como siempre.
Bai, pues desde H. Bildu también creemos que andamos tarde con esto. Acuerdos presupuestarios que se alcanzaron casi antes que nunca, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, se materializarán por los pelos antes de finalizar el año. Si bien accedimos que ambos proyectos acordados, en el caso de H. Bildu, la realización por fin de la nueva Andretxea, dependiesen de los ingresos derivados de la concesión de garajes de Reval, creemos que andamos tarde. De hecho, esa es la principal razón de este pleno extraordinario. El trámite no podía ni esperar al ordinario de este mes, que será dentro de 15 días, para que se pueda sacar a licitación antes de finalizar el año. Vamos, que creemos que no se han podido limar más los tiempos. La recaudación de los garajes se hizo efectiva en septiembre y han pasado más de 2 meses hasta hoy. Las cosas de Palacio irán despacio, pero es que si se ralentizan más puede llegar a ser desesperante. En el caso de Andretxea es urgente, pero no ahora, hace ya tiempo que es urgente. Solo hay que hablar con el movimiento feminista, las profesionales de igualdad y ver su desesperación y sus dificultades para trabajar con cierta dignidad. En este mismo pleno, en diciembre de 2018, va a hacer 3 años, 2018, tuvieron que solicitar mediante moción su traslado urgente a Isasi, porque ni siquiera ellas estaban seguras de verlo en un futuro cercano hecho realidad. Por eso, y al ver que no había ningún movimiento municipal alguno al respecto, incluso tras 2 años de aquella firma de aquella moción, y al ver que no era una prioridad, fue una de las líneas rojas de H. Bildu en la negociación de presupuestos de 2021, que Andretxea se tenía que hacer ya. Y conseguimos acordarlo, impulsarlo, aun dependiendo de la recaudación de unos garajes, la ejecución por fin de la nueva Andretxea. Es urgente, como decía, desde hace muchos años el traslado de Andretxea a la calle Isasi, no solo por ganar visibilidad, que también necesitan un espacio digno donde poder seguir realizando la gran y abundante labor que realiza la Casa de la Mujer y el rico movimiento feminista Ibarres, ya lo hemos repetido en más de una ocasión en estos años. Trabajan en precario, en un espacio de apenas 50 metros cuadrados, un sinfín de entidades, a chandas, sin apenas intimidad, teniendo que tirar de la ya de por sí abarrotada portalea para poder seguir trabajando, una biblioteca que no da más de sí, etcétera, etcétera. Bueno, todos conocemos cómo está la actual Andretxea. Y como he dicho, en diciembre de 2018 es cuando hartas tuvieron que afianzar ese compromiso de traslado a la calle Isasi, del cual van a pasar 3 años. Y se hizo un proyecto de remodelación interior en 2019, pero no se ejecutó. Y han pasado 2 años, ¿y qué ha pasado? Pues que se ha quedado desfasado. Y se ha tenido que actualizar, sobre todo porque los precios recogidos en él se han quedado obsoletos, necesitados de una actualización, o sea que ya va como una actualización del proyecto de remodelación de 2019. En fin, se supone que ya para finales de 2022 la nueva Andretxea estará ya finalizada, así lo confirman desde el Departamento de Obras, y pasarán de ese espacio que no da ya más de sí a uno que tendrá varias plantas, salas audiovisuales, puestos de trabajo, oficinas, sala de reuniones para colectivos, aulas de formación, cocina, una biblioteca amplia. En definitiva, como decía, un espacio digno que ya iba siendo hora que tuviesen desde hace mucho tiempo. Eskerrik asko, EAJ-PNV. Eskerrik asko. Badakizue autoak oro har gizonentzako diseinatzen dituela. Gizonentzako diseinatzen dabe segurtasun uhala, buru euskarriak, normalian gizonen gorpuzkerarako diseinatuta egoten dira. Eta autoak bezala, garraio politikak, hiri antolamendua, autobideak, bebai historikoki gizonek gidatu izan ditue. Horren aurrean, egin beharreko galdera da ea hiriek eta gure hiriak erantzuten dion bertan bizi garen pertsona guztiok dauzkagun premieri. Sentido horretan, interesantia da Carmele Recondo arkitektuak esaten da dena. Carmele Recondo es una arquitecta que forma parte del colectivo de urbanismo inclusivo, Urbanin Plus, que lo que dice es
que tenemos que diseñar las ciudades dejando de priorizar la movilidad lineal de ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, e incluir en la movilidad que exigen otra serie de tareas, como son los cuidados, llevar a los niños y a las niñas al parque, acompañar a los hichichas, a las amamas, al médico. Ese tipo de cuestiones tienen que estar incluidas en la planificación de las ciudades y eso parte como uno de los objetivos principales del urbanismo feminista. Una forma de diseñar el espacio que tiene que tener en cuenta la experiencia de las mujeres en el rol que históricamente se les ha asignado como personas cuidadoras. Y por tanto, ante el nuevo paradigma de movilidad al que tenemos que hacer frente y tenemos que implementar también en nuestra ciudad, lo que tenemos que hacer es un cambio de chip, de pasar de entender las calles como zonas de tránsito a pasar a entender las calles como puntos de encuentro. Por tanto, nosotros y nosotras consideramos que el urbanismo feminista no es solo hacer un edificio y que consideramos que es una falsa dicotomía la que se está planteando entre igualdad versus aparcamiento. Entre otras cosas, porque el Partido Nacionalista Vasco está a favor de una nueva Anrechea. Y la reivindicación de una nueva Anrechea ha sido impulsada por el Partido Nacionalista Vasco desde los tiempos en los que liderábamos el Departamento de Igualdad en este ayuntamiento en la legislatura, en el mandato 2007-2011. Y, por tanto, hirigintza feminista batez dihardugunean, ari gara hitz egiten baitzabe hirigintza inklusibo batez. Hirigintza inklusibo batek kontuan eduki behar dau ez bakarrikan trafikua, kontuan eduki behar dau zeintzuk dian aurren premiak, kontuan eduki behar dau diversidade funtzionala, kontuan eduki behar dauz beste faktore batzuk, adibidez arraza, adina edo sexu orientazioa bebai. Eta hor, galdera asko eitzen dizkiogu gure buruari, nagusien egoitzen aurrian aisialde guneak egoten dira. Segaitxikan aurren eskolen aurrian ez daoz aisialde guneak. Eibarren lehen hezkuntzako zentruetan bat mendixan daukau, beste bat zera kontzertatua da auzo baten, baina beste hirurak bat kontzertatua eta beste biak publikoak daude errepide baten aurrian. Oindala urte gutxi batzuk arte, oindala 10 urtera arte, karretera nazionala zan errepidearen albuan daude 3 zentro. Bat Izazin, bestia Bideberrietan eta bestia Urkizun, Carmen eta Barakaldo kalien artean, bi errepideren artean. Eta kuestionatzen dobe bai, adinen ikuspegitikan, ez bakarrik aurrak, ze alternatiba dauzkagun gure herriko nerabeentzako. Eta persona nagusixekri buruz, persona nagusixek bihar izaten dute, hala esaten da adituek, 200 metro bakoitzian eukitzia aisialdiguni bat deskansatzeko bankuekin. Eta horrek eskatzen daube bai, kalian egotia komunak, kalian egotia itxurrisak. Horretarako, logikamente, gure hiri antolamenduan trafikoaren kudeaketan iraultza bat egon beharra dago. Eta iraultza hori edo transformazio hori guri dagokigu, udalbatza honi. Eta horretarako, egin behar duguna, da espaloi zabalak eukitzia, oinezkoen kaliak eukitzia, parkiak eukitzia, en definitiva, status quoaren eraldaketa bat, da eskatzen da bena. Eta horrek, garamatza beste galdera batera, eta jendeak hau galdetzen dugu, eta orduan autuekin zer eitzen dugu. Eibarren, 27.000 biztanle gaude, gutxi gora bera, 11.000 ibilgailu motorizatu pribatu daude, gutxi gora bera. Eibarko densidadia da 1.100 biztanle kilometro karratu bakoitzeko. Kalkuluetan zenbat okupatzen dau persona batek, metro karratu bat, zenbat okupatzen dau auto batek. 12 metro karratu gitxinez. Kalkuluetan 20 metro karratu inguru kalkulatzen dira, zerbitzuetarako behar daben espazioa kontutan eukitza. Orduan, 11.000 eibartarrek kotxia baldin badute eta 16.000 eibartarrek kotxia ez baldin badute,
Ezin leikena gertatu da gutxiengo batek erabakitzia edo inposatzia gehiengoari kalearen erabilera. Eta espazio publikoaren 70% bereganatzia. Eta hori da momentu honetan gertatzen ari dana. Eta ez hori bakarrikan. 11.000 personak daukate kotxea 6.000 ez, baina 27.000 biztanleok oinez ibiltzen gara kaletikan kotxea euki edo ez euki. Eta hortaz, aparkalekuen politikan gertatzen den injustizia, Platonek esaten zeban, la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el paradigma de movilidad que tenemos instaurado en Eibar desde hace décadas. Eta hortaz, ematen ari da kalearen erabilera pribatibo bat, eskluyentia autoena oinezkoen kontra. Kotxerik ez daukanak okupatzen dau kalearen espazio gehiena. Eta hortaz, guk uste duguna da, kaleak berreskuratzea justizia urbanistiko kontu bat dala. Lehengo gunean, Javier Hurtado sailburuak esaten zeban, las zonas peatonalizadas en entornos urbanos más agradables tienen mejores ventas. Es que encima no estamos hablando solo de que las calles sean más habitables, de que la ciudad sea más sostenible, estamos hablando también que eso beneficia al sector comercial, local y de proximidad. Eta hortaz, galdera da zer egin kotxiekin. Eta gu sentido horretan, Euskal Herri Jeltzaletik planteatzen dugun konponbidea da aparkaleku perimetralak itxia. Kaliak oinezkoentzako nahi balin badoguz, konponbide bat eman behar diogu aparkalekuaren arazoari dagoeneko indala markadetatikan arazo bat zana. Eta kaliak ez dau emoten behar besteko aparkaleku kopurua sortzeko. Eta horregatik planteatzen dugu aparkaleku perimetralen sare bat. Sare horren barruan planteatu genduan aurtengo aurrekontuetarako proiektu bat txikisa, egisa da, dala Legarreko aparkaleku perimetrala. Eta planteatu genduan bebai, eta hala dau jasota, ez bere ejekuzioa, baina bai proiektua, jardinetan eitxe bebai aparkalekua. Eta beste aurrekontu akordio baten, orainikan betetzeke da ona, planteatzen genuen Ibarrain 14 botatzia, jabetzakin akordio batera helduta, bertan aparkalekuak egin ahal izateko. Eta 2020ko aurrekontuan, adostu genduan bebai, planteatzia Matxarisako garajiak erostia, eta planteamenduetako bat zan, bertara eramatia udaltzaingoaren depositua daun lekuan aparkaleku gehiago sortu ahal izateko. Eta planteatzen dugu berdin, Amainan, planteatzen dugu eta Holan, Ipuruan, Asitxainen, eta Ubitxan, aparkaleku perimetralak itxia, auzo horietako aparkaleku arazoa konpondu ahal izateko. Medio centenar de aparcamientos evidentemente no es la solución al problema de aparcamiento que tiene la ciudad y que tienen los eibarreses e eibarresas, evidentemente. Es simplemente un pequeño ejemplo, es un alivio para ese barrio, pero a su vez un ejemplo de un modelo de desarrollo y de solución al problema de aparcamiento que si se implanta en el resto de barrios creemos que puede funcionar. Eta sentido horretan, kritika batzuk egon dira, baina gure aldetikan nahiko genduke eskertu udal gobernuari. Aurten sinatutako, abenduan sinatu genduan, baina aurtengo aurrekontu akordioan jasotako proiektu bat da, eta guk begi oso honez ikusten dugu naiz eta urtean maieran izan, bere ejekuzioarako beharrezko tramitiak ekartzia udal batzar honetara azaroan. Eta eskertu nahi dugu obra zinegotziak indako lana, eta oroar, udal gobernuak proiektu hau onartzia urtean bertan, eta kredituak bebai ekartzia plen honetara gauzatu ahal izateko. Guk begi honez ikusten dugu, eta gainera, uste dugu badala, pauso bat laguntzen dabela, 2022ko udal aurrekontuen negoziaketara begira, klima egoki bat sortzen. Benetan, iruditzen zaigu badala aurrera pausu importante bat, eta sinatzen dian akordioak saiatu behar garala urtean betetzen, eta hortaz guk honekin jakinda datorren urtean ja aparkaleku hori egin da egongo dela, betetzat emoten dugu akordioko puntu hori. Eta beraz, beraz, esaten ebana, aparkaleku hau estrategia baten puntu bat, baino ez da, estrategia bat benetan
gure mobilidade paradigma aldatu ahal izateko eta Eibarrek etorkizun bat izateko hirigintza inklusiboaren ikuspegitikan. Eskerrik asko. Bueno. La documentación que se trae al Pleno, el único objetivo que tiene es hacer las modificaciones correspondientes para el cumplimiento de, básicamente, en este punto por lo menos, las enmiendas a los presupuestos del año 2021, y que son las que figuran básicamente ahí en la documentación, que son por una parte Andrechea, por otra parte la habilitación del aparcamiento en Legarregain y por otra parte Mirabaso. ¿Por qué? Pues porque lo que se acordó cuando se llegaron a estos acuerdos con los distintos partidos políticos, en concreto con EAJ-PNV y con EH Bildu, era destinar una parte de los ingresos que se obtendrían de la comercialización de los garajes de Reval, como digo, destinar una parte a poder acometer estos proyectos. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, lo que se acordó con el Partido Socialista era destinar un 30% de esos ingresos, quitado 500.000 euros, que era lo que figuraba ya en presupuestos, y por otra parte con EH Bildu lo que se acordó concretamente fue que cada uno de los dos partidos, tanto el Partido Socialista como EH Bildu, destinaría un 25% de esos resultados, vamos a decir, de esos ingresos obtenidos por esa comercialización para Andrechea. ¿Por qué? Pues porque se acuerdan este aparcamiento y porque se acuerda Andrechea, porque se acuerda Mirabaso, porque entendemos que son unos proyectos que tenemos que sacar adelante y son unos proyectos con los que estamos plenamente de acuerdo. Quizá no estaremos de acuerdo con otros proyectos, ¿no?, que se han podido poner encima de la mesa en otros momentos. Ahora mismo, por ejemplo, Josu hablaba sobre la compra de unos garajes de Macharia. Bueno, nosotros en su momento, cuando esto se planteó en la mesa de las enmiendas, ya no recuerdo de qué presupuesto, creo que era del presupuesto del año 2020, no estábamos de acuerdo con ello porque entendemos que no es la herramienta de solución del problema del aparcamiento, y aparte porque había un informe negativo de la Policía Municipal que decía que el destino no podía ser tal por circunstancias físicas. Pero en cualquier caso, en el momento en el que ha habido un planteamiento, ha habido un proyecto interesante, este equipo de gobierno nunca ha tenido ningún problema en llegar a un acuerdo. De la misma forma que con Andrechea sucedió con EH Bildu, y en su momento también se llegó con el tema de Mirabaso con el Carrequín Podemos. Sin embargo, no he entendido muy bien el sentido de cuáles han sido, bueno, lo he entendido perfectamente, pero no comprendo cuál es el sentido de las críticas que se están llevando a cabo por el tema de Andrechea, que entiendo que es precisamente un asunto con el que todos y todas deberíamos estar de acuerdo, independientemente de que hayamos llegado a un acuerdo sobre presupuestos o no. En primer lugar, y no me duelen prendas en decirlo, este es un proyecto que partió del Partido Socialista, y eso creo que es de justicia reconocerlo, y que el resto también debería hacerlo así. Es decir, aquí vino un dinero que era un excedente del Fondo Foral, y que se decidió con ese dinero destinarlo a la rehabilitación exterior del edificio de Isasi, porque el edificio se encontraba, además de ser un edificio pintoresco, se encontraba en unas condiciones bastante deficientes, y por lo tanto había que destinar ese dinero a hacer su reparación. Y también fue una propuesta del Partido Socialista el que Andrechea se ubicara concretamente ahí, que se ubicara en ese edificio, y además así se lo trasladó a la Mesa de la Mujer, para que la Mesa de la Mujer se pronunciara respecto a esta cuestión, porque una cosa teníamos bien clara, y es que nosotros no íbamos a obligar a que Andrechea se ubicara en una ubicación concreta. Queríamos que fuera la propia Mesa de la Mujer quien lo decidiera. Y desde luego, si esto se acomete y esto coincide concretamente con su finalización, por lo menos su finalización prevista en el año 2023, no es desde luego por una intención política ni electoralista, sino que es el recorrido de las cosas. Tenemos que tener en cuenta que hemos tenido una pandemia. Tuvimos una pandemia que hizo que se modificaran concretamente los presupuestos del año 2020, y además una pandemia que afectó también a los presupuestos del año 2021. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar no solamente este proyecto, sino también todos los que están en este momento en marcha. Por lo tanto, no hay aquí ninguna intención electoralista, sino lo que hay precisamente es el cumplimiento de un compromiso
que quizá, no sé, igual a alguien le puede sorprender, pero esto es el cumplimiento de un compromiso que se inició precisamente cuando se destinaron esos 800.000 euros a la remodelación de Isasi. Y lamentablemente estas críticas vienen concretamente de la parte de Elkarrekin Podemos. Elkarrekin Podemos con quien no se pudo alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión, aunque no me cabe la menor duda, porque ya se lo he oído muchas veces, no me cabe ninguna duda de que Isabel está a favor de que este proyecto se lleve a cabo. Sin embargo, no pasa de las palabras a los hechos, se quedan las palabras. Cuando hay que llegar y cuando hay que acordar, no se llega concretamente a esos hechos. A los hechos hay que llegar concretamente, como fue en este caso en los presupuestos del año 2021 con EH Bildu. ¿Que venimos tarde? Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que las aportaciones de los garajes de Reval se producen a finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre, y que obviamente los abonos, me refiero, los abonos, que es cuando se firman los contratos, se producen a lo largo del mes de agosto y algunos en el mes de septiembre. Por lo tanto, hay un tiempo necesario para poder preparar la documentación y para poder saber cuáles son los proyectos que hay que realizar y cuáles no. Y por lo tanto, ese es un plazo que se necesita. ¿Que se trae ahora? Efectivamente se trae ahora, pero creo que la realización de un pleno extraordinario para poder sacar adelante una serie de proyectos que están expresamente acordados, no entiendo que sea mayor problema. No es un traslado urgente a Isasi. Si la pandemia posiblemente no hubiese estado por medio, estas obras se hubiesen realizado con anterioridad. Fue un destino, como digo, que se contrastó con la Mesa de la Mujer. Ojalá pudiéramos haberlo hecho antes, y ciertamente habrá que hacer ajustes en el proyecto, lo mismo que se hacen ajustes con otros proyectos que tienen, como digo, un lógico retraso. Por lo tanto, creo que en este sentido hay que quitarle carga política a este proyecto. Yo creo que, independientemente de que fuera una iniciativa del Partido Socialista acordada con la Mesa de la Mujer, es cierto que se necesitaba el apoyo del resto de las formaciones de este ayuntamiento para sacarlo adelante, y el trabajo de este equipo de gobierno es precisamente alcanzar esos acuerdos para sacarlos adelante. En el caso de Mirabaso, poco tengo que decir. El proyecto de Mirabaso era un proyecto que estaba incluido, o cuya ejecución estaba incluida en los presupuestos de este año. Una parte de esos presupuestos se destinarían a hacer Mirabaso. Hasta donde yo sé, además, Isabel, se te está teniendo en consideración y estás participando concretamente en las reuniones que se realizan de diseño, concretamente de lo de Mirabaso. Por lo tanto, ahí tienes tú la oportunidad de llevar a cabo las aportaciones, y por lo tanto, cuando cuestionas el resultado, quizá posiblemente también te tengas que cuestionar tu aportación en ese proyecto. Por lo tanto, creo que para que el resultado sea adecuado, tanto unos como otras tendrán que ponerse a las pilas para que el resultado sea mejor, porque estoy seguro de que no quieres que el resultado de ese Mirabaso sea un resultado mediocre. Por lo tanto, poco más tengo que decir. En lo que se refiere, como digo, al aparcamiento de Legarre, sí que es cierto que este aparcamiento ha tenido un coste bastante superior al que estaba inicialmente planteado. Ha habido una serie de modificaciones en el proyecto inicial y de imprevistos que han hecho que este proyecto sea caro, pero de la misma forma que, como digo, antes o en su momento no vimos otro proyecto de aparcamiento viable o interesante, este sí que lo vimos. Y por lo tanto esto es lo que acordamos. Y además creo que es una buena manera precisamente de poder aplicar el resultado de unos ingresos. El Reval ha tenido unos ingresos tanto por lo que son las concesiones de los garajes como también por las concesiones de los trasteros que había que destinar, y por lo tanto que había que aplicar a determinados proyectos. Y creo que precisamente el hecho de que haya también otras formaciones políticas que hayan aportado y se hayan involucrado en la gestión y en la defensa de estos proyectos, pues es encomiable. Ojalá todos los años podamos decir que existe tal sintonía entre el equipo de gobierno y también entre los partidos de la oposición a la hora del planteamiento de los proyectos, y podemos decir que todos y todas estamos de acuerdo en su impulso para la mejora de la ciudad, que ese es desde luego el fin, o que debería ser el fin de todos y de todas las que estamos aquí.
Bigarren txandarekin hasiko gara, orain Isabel, nahi duzunean. Ahora. Bueno, pues no sé, a ver por dónde empiezo. A ver, es cierto que las calles, los coches están diseñados por hombres. No, el mundo está diseñado por hombres para los hombres. Eso es completamente cierto y que el problema que tenemos un problema no solo en Neibar, lo que pasa que como estamos aquí lo decimos de espacios que están diseñados para ellos y no para todas las personas. Eso es completamente cierto. En eso es que quien lo niegue es que no quiere verlo, ¿no? Y por lo tanto el problema del aparcamiento de los coches es un tema que tenemos que solucionar, que lo tenemos pendiente desde siempre, ¿no? Pero que desafortunadamente no se soluciona solo con un aparcamiento perimetral, y no digo porque no sean necesarios, que evidentemente son necesarios. Hay que empezar a dar pasos hacia intentar arreglar la chapuza de Eibar que tenemos en ese sentido. No en los demás ya. En eso estamos de acuerdo, pero yo creo que tampoco se me puede negar que el feminismo y por lo tanto la Andretxea hace una labor extraordinaria. Fíjate si es extraordinaria, que hasta ya se empieza a ser de dominio público el término urbanismo feminista, que hasta hace relativamente poco, yo no digo que tú, digo que en general era una cosa que era relativamente nueva y se sabía se estudiaba solo en ciertos sitios. Pues ya imagínate qué labor tan extraordinaria lleva a cabo como digo siempre, en conseguir la igualdad real, que implica muchas otras cosas, no solo la violencia, evidentemente que es la violencia contra nosotras, sino también otro tipo de cosas como puede ser el urbanismo, la ecología, por supuesto siempre los cuidados, ¿no? Entonces, en etapas de crisis lo que hay que hacer es tomar medidas excepcionales. Y todavía seguimos en la crisis inmersa de esta pandemia, pero en los presupuestos del año pasado volvían a ser especiales. Por lo tanto, en épocas de este tipo hay que tomar medidas especiales y hay que saber, sobre todo, priorizar. Creemos que la prioridad debía ser el año pasado, primero, el plan de choque, evidentemente, pero también era la construcción de la Andretxea, porque también es un espacio social que ayuda a más de la mitad de la población directamente y a la otra mitad también van a vivir mejor si hay una igualdad real. Entonces, para mí, eso de lo que has dicho de Andretxea versus parkings, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Andretxea, sin ningún tipo de duda. Como he dicho antes, nosotras teníamos pendientes Mirabaso, pero priorizamos. Evidentemente es mucho más importante que nadie se quede atrás que hacer Mirabaso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Seguimos pensando desde nuestra coalición que cuanto antes esté acabada Andretxea, que cuanto antes tengan un sitio digno, como decía Gorka, para llevar allí la labor que lleva, pues mejor será y bastante más importante que un parking. En estos momentos, ya demos parkings, ya nos plantearemos todos los parkings que hay que hacer y intentaremos solucionar no solo los parkings, sino, como has dicho, las aceras, los parques, para que verdaderamente sean para las personas y no para los coches. Eso por un lado. Que no llego a los hechos. Más bien no me dejasteis llegar a los hechos. Porque las dos personas que están allí sentadas fueron con las que intenté negociar los presupuestos, y mi prioridad siempre fue Andretxea. Mi prioridad siempre, una vez que ya teníamos plan de choque, era Andretxea. Se me ofrecieron, si no recuerdo mal, a cada concejal y concejala se nos ofrecieron 100.000 euros para más o menos hacer el plan de choque. Ya estaba garantizado. Por lo tanto, yo dije que esos 100.000 euros tendrían que ser para Andretxea. Vuestro no fue un no rotundo, completamente rotundo. No. Entonces, ¿que soy yo la que no llego a los hechos? Bueno, no voy a decir, no voy a decir. A ver, en fin. Con respecto a la tardanza,
que sí, evidentemente estamos pasando una pandemia y los presupuestos del 2020 fueron, pues tuvimos que darle una pasada, pero terrible. Sí, evidentemente ese año de retraso, vamos, es que era impepinable, pero un año. Ya hemos oído todos los que ha dicho Gorka, que vamos con esto a cuestas. ¿Que fue un proyecto vuestro socialista y que fue consensuado con la Mesa de la Mujer? Pues estupendo. Si lo he dicho antes, si a mí me es igual quien proponga una cosa. Si yo creo que está bien, adelante. Si yo creo que está mal, pues lo diré. Incluso si viniera de una persona que va conmigo. Sí, lo importante es que se haga. Lo importante es que se haga y cuanto antes, que vamos con mucho retraso. Eso con respecto a Andrechea. Al parking también ya lo he dado cera. Pues Mirabaso. Vale, pues estoy solica, como en casi todas estas cosas, y sí que he participado, pues... Vete terminando, por favor, Isabel, se ha acabado el tiempo. Pues... Termina. Qué rápido se me ha hecho. Con Mirabaso, pues sí, estoy sola. Sé que hace poco asistí a una reunión en la que evidentemente todos estaban, yo para variar, estaba en minoría en lo que yo proponía, pero que yo propongo y que yo tengo que ser, y que yo también soy responsable de lo que se hace, bueno, pues lo seré. Pero desde el principio dije que no a unirlo con el SACUN. Se ha hecho. No estaba de acuerdo con la charca de anfibios, se ha hecho. La basoguela sí estoy de acuerdo, pero no está nadie de acuerdo. Pues igual no todas las culpas son aquí para la presente. Y bueno, ya me he pasado, es que recasco. ¿EH Bildu? Ados, esan dozunakin, Jon. Por nuestra parte, la crítica sobre la urgencia es porque creemos que es urgente, porque seguro que integrantes del movimiento feminista se están dirigiendo a los representantes de todos los grupos para reclamar esa urgencia. No es más que eso, sobre todo porque les falta ese espacio y andan haciendo malabarismos. Egia da bai, berdintasuna eta feminismoa ez dela eraikin batekin konponduko, baina hori, guk uste dugu urgentia dela, feminista dalako Ibarren dakagu mugimendu aberats eta indartsuenetako bat, eta eraikin horren beharra azaldu dau. Claro, gero eraikin horrek baliabide ekonomiko eta personal asko beharko dituala lana ondoin alizateko. Trafikoan gaineko hausnarketakin ados egon dabe bai, eta herriko aparkaleku beharrak eme bai, nahi gendun hitz egitea herri basoari buruz. Encima vamos a abrir un melón. Eta Andretxeak berandu uste dugu gabizen moruan, urtiak dara matzaira basi bere garaian proposatutako herri basoan proiektuak hemen bebai bueltaka. Uste dugu beharrezkoa diala, hirigunetik gertu dauzen aizialdirako espazio berrizak irixan, eta hau izango da, espero, laster disfrutatzeko aukera izango dugun bat. Gu kontra sakunen kokatuko dian, eta gainera EH Bildu bere garaian bultzatutako hortu ludikoekin espazio berdintxu bat egiteakin ados gauz, guk uste dugu itxura integralagon bat emongo detzala sonaldiari. Baiz, hortu ludikoak 2015an EH Bildu lortutako akorde baten ondorio izango dira, nesta 7 urte pasau. Y así, como creemos totalmente necesario este proyecto de bosque urbano para la ciudad, nunca hemos compartido el nombre con el que se le ha bautizado. Creemos que habría que darle una vuelta. Llevamos tiempo hablando de nombres a espacios en la propia comisión de Goibarra y sobre todo de poner en valor la toponimia del lugar. Creemos que es una buena ocasión para hacerlo también con este proyecto y renombrarlo. Desde EH Bildu, por tanto, lanzamos la propuesta de poner en valor su toponimia, que sería Estiaga o Estixa, y recalcando otra vez que es un proyecto que tiene nuestro apoyo al 100%, como ya hemos dicho en más de una ocasión. Eskerrik asko EAJ-PNV. Bai, bueno, gauzak kontestuan jartzearen. Astelena frontoia eraikina, udalak okerrez baldin manau 2007an erosi zeban. Pasauzian 10 urte anzturan, eta 2016ko udal aurrekontuetan
Eibarko EAJ-PNV udaltaldiak zuzenketa bat aurkeztu zion udal aurrekontu proposamenari, bertan etxebizitza tutelatuak egiteko. Momentu horretan, udal arkitektuak sugeritu ziguna, akordio hori sinatu genuen hori Alderdi Sozialista eta Euskal Herri Jeltzalea, izan zen lehengo eraikinaren rehabilitazio estrukturala inbiarra zeuala, horri erabilera bat emon baino lehen, eta gero ja hori egokitu. Ordura arte, esan bezala, Astelena frontoia ahaztuta egon zen, eraikin hori ahaztuta egon zen. Eta prozesu horretan, hasi zen, eraikin horri buruzko beste erabilera batzutaz hitz egiten. Eta guk esan genuen, bueno, bale, baina hala baldin bada, egin ditzagun, etxe bizitza tutelatu horiek beste leku baten. Prozesu horretan 2018an Eusko Alderdi Jeltzalea PP-rekin Madrilen eta Eusko Jaurlaritza Rajoyren gobernuarekin akordio bat ere iritsi zen. Akordio horren bitartez liberatu zen foru funtsian zeuan €1.000.000 etorri zala udalera, eta orduan proposatu zen, eta hala adostu genuan bozenamaien batzordean, diru hori erabiltzia Astelena frontoiko eraikin hori estrukturalki konpontzeko. Eta guk esan genuen, ados, eta gero beste erabilera bat emoten bazaio, pisu tutelatu horiek ez daitezela geratu en el limbo de los justos. Eta bueno, erabaki zanean, 2019an pleno honetan bertan eitxia Andretxea guk planteatu genduan, guk beste alternatiba bat jartzen genduala mai gainean, 2018an barkatu, guk beste alternatiba bat jartzen genduala mai gainean eta zala datorrekua, baina esan genduan onartu ingo dugu hartzen dan erabakia, seguk Andretxea berri bat premiazkoa ikusten dugu. Eta guk onartu eitzen dugu erabakisa Andretxea eitzeko Astelenako eraikin horretan. Eta beraz, lehen egin duten galdera ez da planteatzea Andretxea edo Legarreko aparkalekua, esan dutena da dikotomia faltsu bat dala planteatzea edo Andretxea edo hirigintza feminista bat. Guk dikotomia hori iruditzen zaigu debate faltsu bat dala. Eta hortaz, eskatzen duguna da que no se planteen falsos debates porque no es o Andretxea o el parking de Legarre. El Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor de las dos. A favor de las dos. Y por tanto, lo que cabe preguntar es si estamos de acuerdo con ese parking de Legarre y si estamos de acuerdo con el modelo de movilidad que supone ese parking de Legarre. Porque aquí salimos diciendo que estamos en contra de determinados proyectos como la cobertura de las vías del tren, y realmente lo que estamos planteando desde el Partido Nacionalista Vasco es una alternativa, que la alternativa es un eje peatonal desde Azitain hasta Egoain, que desde la gasolinera de Azitain hasta la Escuela de San Andrés es una zona llana, que siendo peatonal sería una zona fantástica, que puede tener continuidad como eje comercial a través de Bidebarrieta, Calvetón, Unzaga hasta Egoain, y que para eso hay que poner encima de la mesa un modelo de movilidad, y un modelo de movilidad con soluciones a los problemas que genera, como es el aparcamiento. Y para ello lo que planteamos es una red de aparcamientos perimetrales, y dentro de esa red de aparcamientos perimetrales está este proyecto de Legarre, de la misma manera que tenemos también acordado la ampliación del parking de Jardineta, por lo menos la elaboración del proyecto. Eso es de lo que hablamos, y podemos estar en desacuerdo en un proyecto concreto, pero lo que importa no es la desavenencia en un proyecto concreto como puede ser el de Macharia. Lo que importa es que realmente demos pasos hacia ese modelo de realmente tener una justicia espacial en Eibar, que en este momento no existe. Y hay una cosa que nos parece a nosotros y nosotras peligrosa, que es que cuando decimos ya habrá tiempo para hacer parkings, ¿vale? ¿Cuándo? Porque si echamos la vista atrás a las sucesivas elecciones municipales, 2019, 15, 11, 7, 2003, 1999, 95, 1991, se habla de estas cuestiones. ¿Cuándo? Y hablar de un urbanismo inclusivo es hablar también de urbanismo feminista. Y es hablar de modelo. Y lo que decimos no es que no nos parezca bien Andretxea, que nos parece muy bien.
Lo que decimos es que no por Andrechea o por un proyecto de un aparcamiento dejemos de hablar de lo que realmente importa, que es convertir nuestras calles en salas de estar, hacer de nuestra ciudad una ciudad más habitable, que no desplace a las personas de sus calles, sino que realmente se den pasos para convertir esas calles que han sido conquistadas por los vehículos motorizados puedan ser recuperados para las personas. Porque no olvidemos que no ha sido una cosa de siempre, es una cosa que ha ocurrido el siglo pasado. El siglo pasado el vehículo ha desplazado, y termino ya, a las personas de la ciudad. Y lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Y, por tanto, ese debate de modelo, eso es lo que realmente queremos poner en valor, la apuesta que tenemos que hacer en ese sentido. Y, por tanto, como he dicho antes, votaremos a favor. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí no se trata de una cuestión tanto de dicotomías, ¿no?, entre Andrechea y parking. Yo creo que aquí el problema no es tanto esa dicotomía, es tanto que los recursos son limitados, que las cosas cuestan muchísimo, muchísimo y que por lo tanto no llega para todo. Porque yo os digo que es muy, muy frustrante el ver cuáles son las necesidades que tiene la ciudad y que, sin embargo, no hay los medios económicos suficientes para poder sacarlos todos con la premura y con la rapidez que a uno le gustaría. Por tanto, no es cuestión de dicotomía, es cuestión de recursos económicos. Y lógicamente todo tiene, en estos casos, cuando el dinero no llega para todo, hay que priorizar. Y, por lo tanto, habrá determinadas sensibilidades que prioricen una cosa, habrá determinadas sensibilidades que prioricen otra. Por lo tanto, yo creo que no es tanto una dicotomía entre uno y el otro. Yo creo que el problema está en que tenemos un montón de cosas que hacer y para tanto no nos llega. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es elegir muy bien los proyectos que se apoyan, ¿no? Es un poco lo que hablaba antes. Cuando negociamos las enmiendas con el Partido Nacionalista Vasco para el presupuesto, creo que era del año 2020, no nos pareció bien el aparcamiento o la propuesta que se hacía para Macharia, pero en el de este año sí nos pareció bien el aparcamiento de Legarre. No hemos comprado la red de aparcamientos perimetrales porque entendemos que no es una solución adecuada para el tráfico, pero porque no estamos convencidos de que eso sea así. Porque la toma de una decisión, como puede ser la creación de aparcamientos perimetrales, con las consecuencias que eso tiene y el coste que ello tiene que venir fundamentado. Tiene que haber acreditación de que eso va a ser solución para el problema, porque aquí lo fácil es plantear soluciones, ¿no?, ocurrencias. A todos se nos ocurren un montón de cosas. Hacemos un brainstorming y nos salen 25.000 posibles soluciones a los problemas. Pero lo que tenemos que hacer es, con todas esas ideas, hacer un contraste tanto técnico, económico y, sobre todo, de uso. Y eso es precisamente lo que falla en una red de aparcamientos perimetrales. ¿Sería la solución al problema del aparcamiento? Quizás sí, quizá no, pero desde luego eso sería algo que desde luego a día de hoy no está constatado, no está acreditado, y que, por lo tanto, obviamente eso limita o condiciona mucho la toma de decisiones. Quizás sobre el papel, en un folleto, en el periódico, puede quedar bien, pero a la hora de materializarlo es eso precisamente lo que falla. No hay que explicarle a la gente lo que eso supone, lo que va a costarle y si eso realmente va a satisfacer las necesidades de la gente. Hablaba Isabel de chapuza de Eibar. Bueno, en esta chapuza de Eibar que tú te referías de aparcamiento, recientemente hemos generado 200 aparcamientos y, gracias al acuerdo que tenemos presupuestario con el Partido Nacionalista Vasco, se generarán más en Legarre. Igual a ti te parece una chapuza, a mí me parece que es un paso más, un avance, entre todos los que hay que hacer, un avance. Y un apunte sobre el tema de los presupuestos y por qué no llegamos a un acuerdo con el Carrequín Podemos. No llegamos a un acuerdo con el Carrequín Podemos básicamente porque el Carrequín Podemos no estaba de acuerdo con lo que por parte del Partido Socialista se le ofrecía. Lo que pasaba con el Carrequín Podemos era que quería más, que tensó la cuerda en exceso y perdió. Y por lo tanto, de eso que pasó, el Carrequín Podemos lo que debería hacer es un acto de contrición, debería asumir su responsabilidad y ser consciente de lo que pasó y no venir al Pleno e intentar engañar acerca de las circunstancias de cómo tuvieron lugar esas negociaciones. Respecto a lo que comentaba Gorka sobre el nombre de Mirabaso, bueno, Mirabaso es el nombre del proyecto que nosotros tenemos para uso habitual aquí. Efectivamente, en el caso de que
de que el proyecto se lleve a cabo, y cuando se finalice, pues obviamente habrá que ponerle el nombre correspondiente y tendrá que pasar por los trámites pertinentes. Y por último, pues bueno, sí que es cierto y que bueno, estamos dándole vueltas a todo este tema de Andrechea, que si unos, que si otros. Yo creo que aquí me alegro de que exista una opinión unánime sobre la necesidad de que tenemos que impulsar Andrechea. Me consta como antes comentaba Josu, que sí que hubo alguna otra alternativa que propuso el Partido Nacionalista Vasco, que por cierto generó bastante enfado en la Mesa de la Mujer, y lo pudimos ver aquí en su momento en el Pleno, ¿no? que sí que había otra alternativa que no les gustó mucho. Pero bueno, lo importante es que a pesar de la pandemia, que como digo ha destrozado, vamos a decir, los presupuestos y el itinerario de proyectos que teníamos, gracias a estos acuerdos, como digo, acuerdos para el aparcamiento, para Andrechea y para Mirabaso, podemos sacar 3 proyectos importantes que, como digo, son 3 proyectos para la ciudad, y más allá de otras cuestiones a nivel de partido o dejando de lado los intereses de cada uno de los partidos. Yo espero que en la negociación de los presupuestos del año 2022 podamos coincidir igualmente en el desarrollo de proyectos buenos para la ciudad, que dejemos, yo creo, las discusiones que muchas veces para nosotros es un mundo, pero que visto desde fuera no es más que los dimes y diretes entre las distintas formaciones, que nos centremos en lo que es bueno para la ciudad, que seamos capaces de abstraernos de esos intereses que tenemos como partido y miremos y nos centremos y focalicemos nuestros intereses y nuestros esfuerzos en la ciudad, que después de esta pandemia que hemos tenido y que por desgracia parece que está volviendo a repuntar, es lo que necesita. Bueno, votaríamos entonces los puntos 2 y 3. Juanchu, tenemos que votar, secretario, tenemos que votar primero el número 2 y el número 3. La votación es, aunque haya sido el debate de manera conjunta, lo hacemos de manera separada. Beraz, bigarren puntua bozkatuko dugu, 2021 udal aurrekontuko kreditu gehigarrien 6. espedientia. Aldeko botoak, mesedez. Hau batez. Eta orain 3. puntua. Kreditu aldaketarako 16. espedientia udal aurrekontuko partiden arteko transferentziengatik. Aldeko botoak. Hau batez. Bueno, eskerrik asko, no hay ruegos, preguntas, es extraordinario y por lo tanto terminamos el pleno. Buen día.